Buenos días, doctor Joaquín. Estamos conversando con usted en el marco del encuentro TIC que ha organizado la Universidad de Salamanca con el Centro Regional de Profesores del Litoral, en el marco del proyecto de colaboración que tenemos para la inclusión de nuevas tecnologías. En este congreso, en este encuentro, los temas son variados y queríamos contar con su participación en temas teóricos que nos interesan. Por eso le preguntamos, la primera pregunta que queremos hacerle se refiere a sus últimas investigaciones. Bueno, son los últimos trabajos de investigación, digamos, como profesor universitario, porque ya conoces que el día 30 de septiembre yo me jubilo como profesor universitario, aunque evidentemente no me jubilo mientras el cuerpo aguante, como estudioso y como investigador de los temas educativos. Durante tantos años eso ha creado una especie de hábitus, de costumbre, que forma parte de mi modo de vida. Y a lo largo de la entrevista podemos ir comentando por qué y qué es lo que esto significa. Los últimos trabajos que he publicado como libro son 3. El primero, publicado en el 2007, llevaba por título Leer en la cara y en el mundo. Este libro, que editó la editorial Herder en España, tenía como eje fundamental el desarrollo de lo que en el libro se consideran 3 tipos de humanismo que han inspirado las reflexiones más generales sobre la educación. El primer tipo de humanismo lo calificaba de humanismo de dominancia. Digamos que la figura de ser humano que ha inspirado la reflexión educativa tradicionalmente se plasmaba en el hombre como rey de la creación, como el punto culminante de la evolución de los seres vivos, y se manifestaba de manera especial en que el trabajo del hombre en la naturaleza parece que debía, o que de hecho se manifestaba, en sus obras magníficas. Diríamos que las grandes pirámides, las grandes catedrales, las grandes obras de industria, de transporte, sin una preocupación excesiva por un aspecto que es el de la mutua dependencia entre las obras de los seres humanos y el destino y la evolución de la naturaleza. Los movimientos ecológicos pusieron de relieve que la naturaleza, en relación con la cultura humana, empezaba a padecer riesgos. Algunos libros se titulaban de manera significativa, como el del Dredge, La vida en la cuerda floja. Y esto me llevaba a plantear un segundo tipo de humanismo, que era el humanismo de dependencia, donde tanto los movimientos ecológicos como los libros de cultura básica ponían de relieve precisamente la dependencia de la actividad humana y del futuro de los ecosistemas. Pero se producía mucha investigación que invitaba a plantear un tercer tipo de humanismo y que yo lo calificaba de humanismo de pertenencia. No solamente nosotros tenemos un puesto privilegiado por nuestras iniciativas, nuestra capacidad de creación en la naturaleza, dominancia, no solamente debemos ser conscientes de la dependencia que tienen los ecosistemas con respecto a nuestras iniciativas, sino que además, y esto cuesta un poquito más a la cultura occidental, nosotros pertenecemos al mundo de la vida. Es decir, somos seres vivos. Y choca un poquito incluso en el lenguaje afirmar que somos animales genuinos. Cada vez que en conferencias
yo me expreso de esta manera, siempre hay personas que consideran que me he pasado un poco en la afirmación y entonces introducen siempre un argumento. Sí, pero. Sí, pero. Pues bien, yo creo que en este momento es fundamental reflexionar sin el pero, lo cual no significa que tengamos que desplazar, ni destruir, ni desmontar los conceptos religiosos, espirituales, que la cultura occidental ha defendido durante siglos, sino que tenemos que acomodar ese tipo de reflexiones culturales tradicionales a este tipo de evidencias en las que los seres humanos somos también animales genuinos. Luego comentaremos consecuencias que tiene este tipo de afirmaciones. El segundo libro que publiqué un año después, en colaboración con otros profesores del área de teoría de la educación, se titulaba La vida emocional. Quizás uno de los temas que más coherentes se hacen con el planteamiento que hemos comentado respecto al libro anterior sea precisamente el tema de las emociones. Las emociones en la cultura occidental han sido la cenicienta. No quiere decir que haya estado el asunto de las emociones desplazado o olvidado. Aparece en la literatura, aparece en el imaginario cultural, en todas las culturas. El vocabulario está lleno de lo que podríamos llamar el convoy semántico de las emociones, pero no estaba sistemáticamente incorporado a las reflexiones sobre la educación. En la educación, el término fundamental que ha inspirado las reflexiones ha sido el de enseñanza. He cubierto un poquito en el concepto de formación, pero realmente la actividad de los profesores, la actividad de los educadores, se orientó al equipamiento intelectual de los seres humanos. Y hay un aspecto fundamental que invita a cambiar la perspectiva, a reestructurarla en función del tema de las emociones. Y es que todas las experiencias humanas, todas, desde el principio, y cuando digo desde el principio digo desde el nacimiento, tienen dos componentes. Es decir, que toda experiencia humana es bimodal. Tiene un aspecto cognitivo y tiene un aspecto emocional. Y las emociones no solamente son el tono o el color de la experiencia, como decía Freud, sino que en todo acto mental humano que termine en forma de expresión, se ven claramente tres aspectos. Uno, de carácter comunicacional, donde la comunicación emocional acompaña al ser humano del nacimiento a la muerte. Un segundo aspecto que es valorativo. La mayor parte de nuestras valoraciones en la comunicación están montadas sobre los sentimientos que en el contexto se generan y, por lo tanto, la raíz de lo que en educación se llamó la escala de valores, la raíz, está formada precisamente por la función que desempeña el sistema emocional en el trato con las cosas, con las personas y con el mundo en general. Y tiene un tercer aspecto también, que es de función vinculativa, que en los términos más conversacionales lo solemos denominar apego. Por lo tanto, la comunicación en los seres humanos, que constituye el contexto dentro del cual se llevan a cabo todo tipo de experiencias, incluso la experiencia de aprendizaje. Y de esto saben mucho los profesores. Lo suelen comentar a través del tema de la motivación. Pero la motivación parece como que está
vinculada más al motivo y a las razones por las que las personas hacen las cosas, y sin embargo encubre el aspecto emotivo, valorativo, que estamos comentando. Ese es el contenido del segundo libro. Y el tercero, en el que me encuentro en este momento, diríamos que es consecuencia del estudio y de la investigación que contenían los dos anteriores. En este momento y para los próximos meses, quizás antes de terminar el año, habré concluido este libro, que lo estoy redactando con un especialista en autismo de la propia Universidad de Salamanca, por la cantidad de implicaciones que hay en el tema del cerebro y del sistema nervioso central. El título del libro, si no cambia, está construido con 3 palabras: plásticos, vulnerables y resilientes. Justamente, doctor, acerca de ese libro, ¿qué importancia le concede al concepto de plasticidad humana? Bueno, si hay alguna palabra que se ha situado en el inicio de las reflexiones sobre la educación, desde el momento en que la cultura europea, la educación, se convierte en tema sistemático de estudio, es el concepto de plasticidad. La palabra plasticidad aparece en la obra de Herbart, en su Pedagogía General, pedagogía derivada del fin de la educación, en el siglo XIX, pero se planteaba, y la planteamos ordinariamente, desde el punto de vista de que el comportamiento de los seres humanos es plástico, modificable, y que por lo mismo la educación se plantea sobre este fundamento de plasticidad y como consecuencia se sitúan en el final eso que denominamos fines de la educación o valores culturales, bajo el supuesto de que todos los seres humanos son plásticos. La plasticidad de nuestros comportamientos está situada sobre la plasticidad de nuestro sistema nervioso, sobre la plasticidad de nuestro cerebro. Y ese es uno de los aspectos que inspiran los primeros capítulos del libro. El segundo término, eje del libro, es el concepto de vulnerabilidad. Precisamente porque somos plásticos. Es por lo que somos no solamente educables, sino también vulnerables. Y hay un aspecto que la educación olvidó. Y es que donde mejor se ve la vulnerabilidad de los seres humanos es precisamente en las personas vulneradas. Y las personas vulneradas en los trabajos sobre educación aparecían de una forma marginal, refiriéndose únicamente a lo que se llamaban los condicionamientos biopsicológicos de los seres humanos. Y a partir de ello se construía una especialidad, en el fondo yo diría que un redil de carácter marginal sobre educación especial. Pero la corriente central de la reflexión los dejaba de lado, como diciendo, estos son unos pocos que quedan al margen de las consideraciones y que atenderemos en forma de especialidad cuando llega el momento o llega el requerimiento. Mi convencimiento es que la vulnerabilidad junto con la plasticidad deben ser situadas por principio y desde el principio en las reflexiones sobre la educación. Hasta el punto de que he podido comprobar, no solamente es un convencimiento, que donde mejor se aprende cómo es la mente de los seres humanos es estudiando precisamente a los que la tienen vulnerada. Y que no son tan pocos. Dediqué muchos meses a estudiar la psicopatología, preocupándome no solamente de las cuentas de mayor, es decir, de los grandes problemas que se advierten en muchas vidas vulneradas,
sino también de sus estadísticas. Y sumando estadísticas, pude encontrarme con afirmaciones como las de que en Estados Unidos, de cada 5 personas, siendo generoso, 3 a lo largo de su vida padecerán algún trastorno que en alguna medida aconsejaría la aproximación a un experto en lo que denominamos psiquiatría. Por lo tanto, son muchos más de los que nos imaginamos las personas que de una u otra manera a lo largo de su vida tienen que confrontarse no solo con su plasticidad, sino también con su vulnerabilidad y su vulneración. De tal manera que nosotros, los educadores, debiéramos desde el principio considerar que los mismos mecanismos que soportan la plasticidad de nuestros comportamientos son los que soportan la posibilidad de ser vulnerados y por lo tanto el maltrato infantil, el maltrato entre personas, los destrozos de las mentes de los seres humanos, sean transitorios o permanentes, son una lección que no se puede dejar de lado a la hora de reflexionar sobre el trabajo de la formación. Hay un experimento que a mí me impresionó muchísimo y que hasta que no conseguí la información pertinente no abandoné, como decís los uruguayos, la pesquisa, que tiene un título terrible, es el experimento Lucifer. El experimento Lucifer o el experimento de la Universidad de Stanford se plantea a partir de una curiosidad de un investigador, Zimbardo. Y es, ¿qué pasaría si sometiéramos a juego el que un grupo de adolescentes, jóvenes, en este caso fueron todos varones, voluntarios, que previamente los analizamos psicométricamente y determinamos que son sanos, que son normales, los pusiéramos a jugar a dominadores y dominados en un escenario de clara dominación y clara vulneración, una cárcel. Y se construye una cárcel experimental en la Universidad de Stanford. Todos sabían que se trataba de un juego y que tenían la responsabilidad de jugar seriamente. El experimento hubo que suspenderlo a los 5 días, porque lo que empezó siendo un juego terminó siendo un escenario de vulnerabilidad y de vulneración cuya finalidad, cuya meta, cuyos efectos estaban empezando a salirse de las posibilidades de control de los experimentadores. Es decir, que la vida de los seres humanos se presenta desde el principio, no solamente por el hecho de ser plástica, con un horizonte de creación, de desarrollo, de formación, de perfeccionamiento, como dicen los libros de educación, sino también con un riesgo enorme de vulneración, de destrozo, y por lo tanto debe estar presente. Máxime en la cultura contemporánea, donde una filosofía de somos los dueños de nuestros cuerpos y podemos hacer con ellos lo que nos venga en gana, se hace absolutamente insostenible. Más insostenible que la cultura de mantenimiento del ecosistema. Y con unos riesgos mayores que la propia vulnerabilidad del ecosistema. La tercera palabra que organiza el libro es resiliencia. El término resiliencia puede ser un poco extraño, pero significa algo muy próximo y muy comprensible, que es la capacidad de recuperación. Desde ese punto de vista, la teoría de la educación, en lugar de montarse como se ha montado desde el siglo XIX sobre la idea de perfeccionamiento, idea que ya venía desde los griegos con el término arete, debiéramos plantearla desde algo más sencillo y más humilde.
que todos los seres humanos, independientemente de su condición de partida. Por lo tanto, tanto los normales, como solemos decir, como los anormales o los vulnerados, todos puedan dar de sí. Este es el espíritu con el que está construido el libro. Y todos pueden dar de sí. Y todos tenemos experiencia de que es posible dar de sí. Los que han padecido, por ejemplo, una neurosis postraumática, pueden dar de sí y pueden superar su neurosis. Pero es que todos pueden dar de sí, hoy está planteado de manera especial, bajo un concepto que todos manejamos, y es el concepto de long life education, es decir, educación a lo largo de toda la vida. Y por lo tanto es un tema que me interesa mucho personalmente por lo que me compete. Es decir, para mucha gente, cuando conocen que me voy a jubilar, lo primero que me dicen es, ya puedes descansar. Parece como que el proceso formativo, el proceso de estudio, las ilusiones de investigación, ya podían pasar a segundo plano y me invitan, en el fondo, a vegetar. Con lo cual, el concepto de educación a lo largo de toda la vida no se lo toman en serio. Y para mí se convierte en un tema absolutamente fundamental. Por lo tanto, el concepto de resiliencia para todos a lo largo de toda la vida es otro concepto que debe ser situado desde el principio y por principio en la reflexión sobre la educación. Finalmente, doctor, usted hablando de la educación y de la importancia de esta actividad de investigación que está desarrollando, coméntenos qué lugar le da a la tarea de investigación en el acto educativo o en la profesión educativa, ¿no? Esta pregunta yo te la voy a comentar, a responder desde mi propia experiencia. Yo creo que la actividad de los profesores en las aulas, de una manera generalizada, habitual, se ha considerado siempre como una actividad práctica. En muchos libros, esa actividad práctica se considera que debe ir acompañada de reflexión. Y en América Latina es un concepto habitual hablar de la educación como praxis reflexión. Sin embargo, yo creo que esa praxis reflexiva debiéramos reconsiderarla a partir de nuestra propia experiencia. Y todos sabemos que la reflexión siempre se monta sobre un aspecto menos aludido. Muchos autores la denominan suspensión. Cuando estamos reflexionando, aunque estemos reflexionando sobre la práctica, siempre lo hacemos sobre nuestras propias representaciones. Por lo tanto, podríamos decir que siempre que reflexionamos, aunque lo hagamos en la práctica, lo hacemos sobre la práctica suspendida. Y sobre ese punto es sobre el que yo me voy a centrar, sobre el aspecto de la suspensión. En los libros siempre se habla de investigación como si fuera una tarea extraña que requiere métodos muy especiales sobre los que tiene que ser uno entrenado, y cuando nos la comentan, los profesores siempre nos sentimos como lejanos de este tipo de actividad. Yo tuve una vez la oportunidad de intervenir sobre la construcción de los estatutos de la Universidad de Salamanca. Los estatutos anteriores que intentábamos modificar señalaban que los fines de la universidad eran la investigación y la docencia. Yo tuve que debatir en el claustro la pertinencia de introducir un tercer término, el estudio, porque la mayor parte de los profesores universitarios y de los profesores en general gastamos nuestro tiempo, sobre todo, en el estudio, estudiando las investigaciones de otros, estudiando los libros que otros han escrito, estudiando
y leyendo artículos de revista que otros han publicado. Pues bien, yo considero que una de las tareas fundamentales de todos los educadores es estudiar. Y para estudiar tenemos los mismos problemas que tienen nuestros estudiantes, necesitamos motivación. Y no hay mejor motivación que el éxito, como no hay mejor aliento al fracaso que el propio fracaso. Y por lo tanto la desmotivación, lo que mejor la genera es el fracaso. Por eso yo considero que nosotros, además de tener la preocupación por la enseñanza y por el estudio de nuestros propios alumnos, debiéramos plantearnos problemas que yo consideraría vigorosos, capaces de satisfacer la más exigente de las curiosidades intelectuales, para sentirnos precisamente motivados para el estudio. Y yo os puedo decir que estos problemas que yo he estado estudiando, fundamentalmente estudiando, porque yo no tengo laboratorio de neurociencias y por lo tanto yo no estoy haciendo propiamente investigación, estoy haciendo estudio de las cosas que otros han investigado. Ese estudio es capaz de satisfacer la más exigente de las curiosidades intelectuales, pero hay que alimentarla, esa curiosidad. Y la curiosidad se alimenta planteándose problemas vigorosos. Problemas vigorosos en el sentido no de que sean unos problemas importantísimos. Importantísimo puede ser el origen del universo, y no me interesa. Siento curiosidad por saberlo. Sino desde nuestra propia actividad práctica como educadores. ¿Cómo es la mente de los seres humanos? ¿Por qué es plástica? ¿Por qué es vulnerable? ¿Por qué es resiliente? Y perseguir las respuestas de forma rigurosa. Yo haría una pregunta totalmente indiscreta a todos los componentes del programa de Uruguay. De sus horas de vigilia, que cada uno duerma lo que necesite, de sus horas de vigilia, al cabo de un mes, ¿cuántas horas se dedican al estudio sistemático dirigido y orientado por un problema personal sobre el que se siente una curiosidad inaplazable? Y si no se tiene este tipo de problema y no se siente esta curiosidad, nuestra vida se va a agotar en una práctica que puede ser reflexiva, pero que es muy poco creativa. Y hay un síntoma, un indicio de que esta curiosidad no está generalizada entre los profesores. Y es el número creciente de profesores que se sienten profesionalmente defraudados, decepcionados de su propia profesión. En los libros y en los artículos de revista aparecen como profesores quemados por el oficio. Un oficio que empezó diciéndose que para la humanidad es imprescindible, que es el oficio de los oficios, la profesión de las profesiones, y que sin embargo resulta que a los que la practican los quema, los defrauda. Yo creo que contra el quemao, la quemazón, no hay mejor remedio que la curiosidad, el apasionamiento por los problemas que plantean los temas educativos, que como dije hace un momento son capaces de satisfacer la más exigente de las curiosidades intelectuales. Pues este sea mi mensaje para todos ustedes. Muchas gracias, doctor, por su participación y bueno, esperamos verlo por Uruguay próximamente para que podamos tenerlo en persona entre nosotros. Gracias.